Bienvenida o bienvenido a este curso de ecografía clínica. En esta lección lo que vamos a hablar es de la botonología o de cómo modificar los comandos del ecógrafo para mejorar la imagen que podemos obtener. Bien, vamos a empezar hablando de las partes del ecógrafo. Tenemos las sondas, en este caso, en este equipo, tenemos las tres sondas más habituales, luego ya hablaremos de ellas. Tenemos la consola, que es lo que llamamos al ordenador y la pantalla del equipo. Hay veces que la pantalla es táctil y la consola está introducida en el mismo elemento. Y también los ecógrafos tienen un carro de transporte, la mayor parte de ellos, aunque últimamente cada vez hay más opciones adecuadas de ecógrafos de bolsillo, ecógrafos ultra portátiles que incluso en algunos casos carecen de cables. Y luego tenemos el gel o otros fungibles que podemos encontrar en un aparato de ecografía, como las toallitas de limpieza y desinfección, las fundas, etc. Bien, vamos a detenernos un poquito en las sondas. Las sondas las vamos a clasificar en función de la frecuencia o de su huella. La huella es la superficie de la carcasa del transductor que está en contacto con el paciente. Esa superficie generalmente recubierta de silicona y que inmediatamente debajo están las unidades del cristal piezoeléctrico. Tenemos la sonda convexa, la sonda lineal y la sonda sectorial. La sonda convexa tiene una huella curvada o convexa y grande. Las sondas lineales de diagnóstico tienen una huella un poquito más pequeña, aunque existen también modalidades de sonda lineal que están dirigidas al intervencionismo y tienen unas huellas más pequeñas. Y por último está la sonda sectorial, que tiene una huella muy pequeña y destinada a poder introducirse en el espacio intercostal para poder interrogar el tórax y ver mejor el corazón. La sonda convexa y la sonda sectorial son sondas de baja frecuencia. Acordaos de los primeros capítulos en los que veíamos que las sondas, al dar una frecuencia menor, pueden dar una imagen en profundidad. Podemos interrogar estructuras profundas. La sonda lineal, sin embargo, tiene una frecuencia alta y la utilizaremos para obtener imágenes con mayor definición de estructuras superficiales, como pueden ser los vasos o la piel y sus anejos. La sonda convexa la utilizaremos para cavidades profundas, como es el tórax o el abdomen, y la sonda sectorial, por esa capacidad, esa huella tan pequeña que tiene, la vamos a destinar casi exclusivamente a ver el corazón, aunque también podríamos utilizarla para ver el abdomen, porque es una sonda de frecuencia baja. Bien, en la consola vamos a ver comandos que todos los equipos tienen. Este equipo, que es uno de los que existen en mi centro, es un ejemplo de ello, pero todos los ecógrafos que os vais a encontrar van a tener representados los mismos comandos que vamos a ver de alguna o de otra forma. Lo importante es que paséis un rato cacharreando con vuestro ecógrafo particular y podáis descubrir dónde están estos comandos. Empezaremos por lo más básico, que es el encendido, ¿vale? Y que dará paso a una pantalla en la que podremos elegir el examen, el predefinido y a veces también la sonda. El predefinido, el preset, es una combinación de configuraciones que el fabricante del ecógrafo ha dispuesto y dirigida a que cuando vayamos a hacer un estudio de un órgano o de una indicación en concreto, como puede ser un estudio vascular o en vena o en arteria, o puede ser abdomen, o puede ser tórax o pulmón, vayamos a tener una imagen ya preoptimizada para no tener que emplear mucho tiempo optimizando. Podremos seleccionar el preset o la sonda en concreto y aquí vais a ver cómo encendemos el aparato. Los aparatos más modernos tienen el procesador tiene el sistema en un disco duro de estado sólido que hace que el arranque sea prácticamente en segundos. Este equipo está prácticamente obsoleto y el arranque es más lento. Ya nos entra en una pantalla en la que ya está preseleccionada la sonda convexa. La sonda aquí se cambiaría con uno de los conectores que están debajo de la consola y aquí vamos a seleccionar
el predefinido que vamos a utilizar, entre los que hay obstetricia, ginecología, abdomen, nervio o músculo. Elegimos el que más nos convenga para hacer el estudio. Realmente la mayor parte de predefinidos muestra una imagen estereotipada. Cada paciente es diferente. Os recomendaría que eligierais un predefinido para cada sonda y pudierais modificar desde ahí en función de lo que vayáis a ver el paciente. El pulmón se ve, el mejor preset de pulmón, por ejemplo, es con los presets abdominales. Es decir, generalmente no hace falta un preset de pulmón específico para ver el tórax. Bien, otro de los comandos que vais a encontrar en la totalidad de los ecógrafos es el comando de pausa. Puede venir como freeze, congelación, pausa o algún otro tipo de icono que lo aluda. Y todos los ecógrafos graban los últimos en torno a 30 segundos de imagen. De forma que podríamos recuperar una imagen previa para valorarla o medirla. Si, por ejemplo, un paciente delirante o que no colabora se movió o perdimos el plano por un despiste o porque se nos deslizó la sonda. Podemos mover el ratón o alguna otra ruleta para intentar recuperar imágenes. Ahora veremos una imagen de mi abdomen superior, de mi hígado, en la que iremos viendo diferentes imágenes, pero podemos en un momento pausar. Como vais a ver, pausamos y a través del uso en este caso de la ruleta, podemos recuperar las imágenes anteriores. Este equipo guarda unas 250 imágenes. Hay equipos que guardan unos 30 segundos o a veces se puede programar en duraciones mayores. Bien, empecemos con los primeros comandos para optimizar la imagen. El primero es la ganancia. La ganancia es una forma artificial de aumentar la intensidad del eco que recibe del cuerpo y que el aparato lo puede hacer de una forma global, en toda la imagen o por sectores. Este equipo es muy sencillo, tiene solo un sector superficial y un sector profundo y la mayor parte de equipos tienen un botón de autoganancia que recupera la configuración inicial de ese preset. Podéis encontraros otros equipos en los que haya una configuración como esta que se llama compensación ganancia-tiempo y que a través de una serie de palancas podemos aumentar la ganancia en un sector diferente en función de su profundidad. Podemos encontrar 8, 12, 24, todos los sectores que queramos, desde 2, que es la forma más sencilla, hasta este, por ejemplo, que tiene 8 sectores. Veamos aquí un vídeo en el que vamos a aumentar la ganancia del sector superficial, como vais a ver, aumentar el brillo. Vamos a disminuirlo y luego daremos al botón de autoganancia para recuperar la imagen primera. Ahora vamos a aumentar un poco la profundidad para que veáis cómo aumentamos la ganancia del sector más profundo. La disminuimos y luego volveremos a la imagen inicial con el botón de autoganancia. Finalmente aumentaremos la ganancia global y veis como toda la pantalla aumenta la intensidad de los ecos o la podemos también disminuir. Bien, hemos hablado también de la profundidad. La profundidad es la máxima profundidad que vamos a querer estudiar con la sonda. Las sondas tienen un límite de profundidad. La sonda lineal puede llegar en torno a 6 u 8 centímetros. La sonda convexa o sectorial pueden llegar a 40. La profundidad va a marcar el tamaño relativo de las estructuras que vamos a ver en la pantalla y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Una vejiga nos parecerá tanto más grande o más pequeña en función de la profundidad a la que estemos haciendo el estudio. Aparecerá representada de una forma proporcionalmente más grande cuanta menor profundidad tengamos. Si vais a hacer una estimación a ojo del tamaño de una estructura, es importante que esto lo tengáis en cuenta. La profundidad vendrá como una ruleta o unos marcadores en los que podemos aumentar o disminuir la profundidad. Aquí nuevamente vemos un corte de mi hígado en el que vamos a disminuir la profundidad y vamos a obtener una imagen más detallada de su superficie en la que vemos también la hipodermis y el relieve del hígado y vamos a aumentar ahora la profundidad hasta que lleguemos a ver el diafragma en el fondo. En la escala lateral veis que viene representado el
el final, la profundidad en centímetros a la que estamos haciendo el estudio y algún marcador que nos oriente de cada 5 en 5 centímetros o cada centímetro para que podamos ayudarnos al ojo a estimar tamaños. Pero si queremos medir los tamaños, que es la mejor forma, la opción más cuantitativa y más reproducible, lo que tendremos que hacer es primero pausar y posteriormente con una tecla de calibrador, caliper measure o algo similar, va a desplegar dos puntos entre los que tendremos que ir seleccionando cada extremo y con el ratón posicionarlos en la parte de la imagen que queramos medir entre los dos extremos. Vamos a ver cómo vamos a hacer una medición de mi vesícula biliar. Vamos a apretar el botón del calibrador y aquí obtenemos dos puntos cuyos extremos vamos a ir desplazando de tal forma que quede entre ellos el diámetro que queremos medir. Seleccionamos el otro punto, lo vamos moviendo y en la parte inferior de la pantalla nos pondrá la medición. En este caso son centímetros, pero recordad que hay equipos que lo pueden representar en milímetros, depende un poquito de cada casa comercial. Podemos sacar un número infinito de calibradores, todos los que queramos, y en la pantalla nos van a aparecer las diferentes medidas que vamos a ir obteniendo. Bien, otro de los aspectos que podemos utilizar dentro de la botonología es el rango dinámico. Nosotros vamos a recibir un conjunto de intensidades del cuerpo del paciente y las vamos a representar en una escala de grises, que pueden ser hasta 256 grises, y que podemos ir reduciendo para que ecos de intensidades semejantes vayan a representarse de la misma forma. De tal suerte que un rango dinámico pobre, un rango dinámico muy pequeño, va a representar un pequeño número de grises y va a producir una imagen muy contrastada. Vamos a ver claramente estructuras de una intensidad o de una ecogenicidad muy diferente. Sin embargo, un rango dinámico muy alto puede dar imágenes con muy pobre contraste. Vamos a tener representados mucha cantidad de intensidades diferentes. En esta imagen de la izquierda tenemos una imagen en la que está con un rango dinámico muy grande. No somos capaces de distinguir muchas cosas porque no hay prácticamente contraste. A la derecha vemos una imagen en la que tenemos un rango dinámico muy pequeño, en la que el contraste es máximo, pero los detalles los perdemos en la imagen. El rango dinámico ideal es el que te permita distinguir las estructuras que quieres interrogar. Puede ser mayor o menor en función de esa fineza o ese contraste que tienes que buscar en la imagen. En las consolas puede venir como una especie de código que alude a la escala, como Dynamic Range, Dynamic o algo parecido. Bien, el foco es otra de las características de la imagen. Hemos hablado de que la imagen se construye como la integración de un conjunto de haces tridimensional dispuesto con una morfología en reloj de arena. Esa zona más estrecha es el foco y ese foco se puede disponer a una distancia focal diferente. En la imagen lo vamos a tener representado como una flechita y en ese sector es el sector de mayor resolución que vamos a tener de la imagen. La distancia a la que tenemos distribuido ese foco la podemos variar, pero los equipos modernos también nos permiten obtener imágenes con 2 o hasta 3 focos. Esto puede ser tentador, puede parecer tentador el tener una mayor resolución en diferentes puntos, pero al aumentar el número de foco perdemos en resolución dinámica. Es decir, la frecuencia de refresco de la imagen, el número de fotogramas por segundo que vamos a ver es menor y por tanto, si es una técnica que queremos ver bien el movimiento, como por ejemplo en la ecocardioscopia, o al guiar una técnica en la que el guiado a tiempo real es muy importante, la resolución dinámica, vamos a tener que huir de utilizar un número muy alto de focos. Bien, vamos a ver cómo podemos accionar los diferentes modos dentro de la consola. El modo M de Motion, vamos a tener aquí la tecla en la que primero vamos a pulsar, va a desplegar un calibrador que representa ese haz en el que vamos a interrogar el tejido y lo vamos a poder mover con el ratón y cuando volvamos a pulsar en el modo M va a disparar y va a representar la imagen. Vamos a ver cómo
Vamos a obtener una imagen primero de mi vena cava inferior. Y cuando tenemos el plano, pulsamos el modo M, aparece el calibrador que vamos moviendo y cuando pulsamos otra vez obtenemos la imagen de mi vena cava inferior y su modificación a lo largo del tiempo y del diámetro respecto a la inspiración que ocurre en un determinado tiempo. Bien, como os habéis dado cuenta, la imagen, el modo M no es completamente perpendicular a mi vena cava inferior, luego es algo que probablemente no sea tan exacto como medirlo en dos dimensiones. Pero bueno, es importante que conozcáis cómo se acciona. El modo Doppler color lo vamos a ver representado con la tecla color o algo parecido. Lo utilizaremos y con el ratón moveremos ese ROI, esa caja donde interrogaremos en la imagen 2D el flujo, y también podemos hacer esa caja más grande o más pequeña. Cuanto más grande sea la caja o el ROI del Doppler color, peor va a ser la resolución dinámica. Y esto también es importante, sobre todo cuando vayamos a hacer en ecocardioscopia. Vamos a ver ahora un vídeo de mi abdomen superior, cómo vamos a aplicar el Doppler. Vamos a orientar el ROI hacia mi vesícula biliar, que carece de flujo y por tanto no da señal Doppler. Sin embargo, cuando cambiamos el plano y llegamos a las venas hepáticas, veis cómo las estructuras empiezan a dar señal roja o azul en función de que se acerque o se aleje del transductor. Esto es importante. No tiene nada que ver con la imagen de los atlas clásicos de anatomía en las que viene representada las arterias de rojo y las venas de azules. El código del Doppler color es en función del sentido del flujo. Luego, en función de cómo lo vayamos a interrogar, una misma arteria puede dar señal roja o azul en función de que estemos viéndolo en un sentido u en otro. ¿Cuál es la mejor configuración? Realmente no hay ninguna configuración óptima y tenemos que utilizar la ganancia corrigiéndola, la profundidad adaptada a lo que vayamos a ver y el foco donde lo vayamos a en donde vayamos a tener las estructuras que vayamos a interrogar. Acordaos que es una imagen por contrastes. El rango dinámico tiene que estar más alto o más bajo en función de que vayáis a obtener una imagen más o menos contrastada. Esto es todo lo que vamos a ver de momento de botonología. ¿Habrá algún comando específico, algún modo un poco concreto que iremos viendo a medida que lo vayamos utilizando a lo largo del curso?